Okay. Para todos en general, los que ven por primera vez la materia y los que no la ven por primera vez, hay que tener claro un principio clásico en enfermedad cerebrovascular, y es el que se produce un déficit neurológico de inicio súbito. De hecho, todo déficit neurológico de inicio súbito se lo considera como enfermedad cerebrovascular hasta que se descarte lo contrario. La enfermedad cerebrovascular es una patología pero muy frecuente, que ustedes la van a ver en la emergencia, la van a ver quizás cercanas dentro de su mismo núcleo y de familia o de amigos. Se considera que cada 45 segundos hay alguien en el mundo que está haciendo un ictus cerebral. Y pues estos ictus cerebrales, que en inglés se denominan stroke, estos ictus cerebrales son de dos tipos. El ictus isquémico, que es el infarto cerebral, y el ictus hemorrágico, que es la hemorragia intracerebral. Para el infarto cerebral, el tratamiento indicado en la actualidad son los fibrinolíticos o la terapia endovascular. El advenimiento de esos dos procedimientos vino a cambiar mucho el pronóstico de los pacientes con enfermedad cerebrovascular, porque permitía en aquellos pacientes que acudían tempranamente a la emergencia, permitía que pudieran acceder a una reversión del síntoma. Y al tener reversión del síntoma, pues quedaban nuevamente normales y no había déficit neurológico residual. Pero ¿qué sucede? Que el aspirar a tener esa reversión del síntoma depende de la rapidez con que se acuda a la consulta especializada. Y eso plantea un problema en países como el nuestro y en países más pobres que el nuestro, donde el sistema de salud no está unificado o protocolizado, o donde el sistema de salud tiene poco acceso a medicinas que son caras, que pues hace que solamente cierto grupo de personas podrían tener acceso, basados en la rapidez con que acudan a una hospitalización. Pero más que eso es la cuestión de la educación. Así como en el infarto cardíaco, la gente ya está mentalizada a que si tienes dolor en el pecho, si te duele la mandíbula, si tienes dolor en un brazo, si te falta aire, si de pronto sientes que te desmayas, podría ser un infarto cardíaco. La gente acude rápidamente al hospital, le hacen un electrocardiograma, le toman una muestra de enzimas y determinan si se está infartando o no, y actúan rápidamente. Lo mismo se intenta hacer con el infarto cerebral. Y ya desde hace algún tiempo se estableció este término de ataque cerebral, tratando de imitar un poco a lo que correspondía al infarto cerebral, para que la gente pudiera estar alerta y advertida de ciertos signos y síntomas que podrían ser indicativos de un infarto cerebral y acudir rápido a la hospitalización. Y eso es cuestión de educación. Si usted tiene dificultad para ver, se queda ciego transitoriamente, si ve doble, bruscamente, si comienza a tener problemas para hablar o para movilizar un brazo o una pierna, eso ya es un signo indicativo de que hay algo. Una persona que vive en la ciudad
va a tener más acceso por logística a ir al hospital que una persona que vive en el campo. La persona que vive en el campo probablemente tenga poco conocimiento de los signos y síntomas, probablemente minimice los signos y síntomas, espere al día siguiente va donde el médico general le dice que es un problema cerebral y de ahí recién es transferido a una unidad mayor. Y esa unidad mayor puede que esté a 2 horas, como puede ser que esté a 6 horas. Y ahí usted ya perdió tiempo. Ahí ya quizás pasaron 24 horas, que es el tiempo aproximado que la gente va a nuestros hospitales públicos. Y cuando ya vas más de 6 horas u 8 horas, ya poco o nada se puede hacer frente a un infarto cerebral. Entonces, esta publicidad que nos indica que hay un ataque cerebral es algo que debemos repetirlo siempre y debemos alertar a nuestros pacientes a estar pendientes de estos signos y síntomas. El otro problema surge es por la dificultad que podría haber en el acceso a la medicina. Y eso también es un problema grande porque una ampolla de fibrinolítico no cuesta menos de $1,000. Y pues por supuesto, pues eso no va a haber, salvo en que esté en el cuadro básico en el hospital, podría haber así de uso libre, por supuesto condicionado con el especialista. Entonces eso también establece otra diferencia. Es por eso que en la primera diapositiva había un statement que decía que menos del 10% están realmente, se utilizan los fibrinolíticos si cogemos a todos los infartos cerebrales del mundo, por justamente estas dos dificultades, el acceso tardío y el poco acceso al fármaco. En todo caso, lo que sí podemos hacer es actuar rápidamente para que el infarto, en el caso de que se dé, no se complete totalmente dando una gran secuela. ¿Qué es lo que se hacía cuando no había fibrinolíticos? ¿Ya? Cuando no había fibrinolíticos, uno pues ponía una vía, disminuía la glucosa porque la glucosa provocaba mayor muerte celular, mejoraba la oxigenación, mejoraba la respiración, pues hidrataba mejor al paciente, controlaba los signos vitales, entonces ciertas medidas de neuroprotección, tratando de paliar un poco esta cascada isquémica que podría ocurrir. Eso todavía se sigue manteniendo y eso es parte del tratamiento. Y eso es lo que vamos a aprender en este camino. La enfermedad cerebrovascular sigue después de la enfermedad isquémica cardíaca en cuanto a mortalidad. Anteriormente estaba superada la mortalidad por el cáncer, pero resulta que la terapéutica del cáncer ya ha avanzado tanto que hay muchos cánceres que se curan. Entonces la muerte global, la mortalidad global de las neoplasias en general es menor que la mortalidad global del ictus cerebral. Entonces, esta frase, que es como un jingle que se hace en Estados Unidos de time is brain, tiempo es cerebro, es fundamental de tenerlo siempre presente. El cerebro puede tolerar hasta 4 minutos sin circulación. Fíjense que es 4 minutos. A partir de comienzan
a darse cambios bioquímicos, celulares, eléctricos, que si se mantienen o empeora la disminución del flujo, terminan en muerte celular. Y eso es lo que provoca la isquemia de manera sostenida por el tiempo. Existe dentro de los pacientes que tienen un ictus cerebral, un grupo de pacientes que tienen lo que se denomina un ataque isquémico transitorio. Y en el ataque isquémico transitorio, tal como su nombre lo dice, existe un bloqueo del flujo sanguíneo cerebral en un territorio cerebral, provocando un signo y un síntoma que después se revierte. El tiempo en que dura el ataque isquémico transitorio se considera que va desde pocos minutos hasta 1 hora. Que si la isquemia tiene más de 1 hora, lo más probable es que ya quede una lesión cerebral que ya se pueda ver en la resonancia magnética. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el concepto clave para hablar de TIA, que es ataque isquémico transitorio, es que no exista infarto cerebral. Eso significa que el paciente puede tener esta amaurosis fugaz, que es la ceguera monocular, puede tener un déficit motor, puede tener una disartria o una afasia que es transitoria, que revierte en pocos minutos y que no deja ninguna secuela estructural, es decir, la resonancia es normal. Si después de ese déficit neurológico así haya durado 60 minutos, pero ya se ve en la resonancia una lesión isquémica que corresponde topográficamente a la lesión física que el paciente tiene, eso ya no es una isquemia cerebral transitoria, sino que eso ya es un infarto cerebral. Entonces, esa es la condición para hablar de isquemia cerebral transitoria. En la enfermedad cerebrovascular en general, hay 4 mecanismos por los cuales se produce el stroke. Los 3 primeros, que están ahí en la diapositiva, implican isquemia y el último implica hemorragia. Y eso pues nos da entonces una idea de que hay más enfermedad isquémica cerebral que enfermedad hemorrágica. Y puede ser desde una lesión propiamente vascular, por ejemplo, una aterosclerosis, el depósito de sustancia amiloide, disección arterial, trombosis venosa, o sea, una lesión propiamente vascular. Puede ser una lesión que se origine en otro sitio, una cardiopatía embólica, fibrilación auricular, una placa de ateroma que se salga del arco aórtico o que viaje desde la bifurcación carotidia, o puede ser el resultado de un flujo sanguíneo inadecuado. Ejemplo, una hipotensión sostenida, un paciente que ha tenido un accidente de tránsito y que tiene una hemorragia interna que lo pone hipotenso y lo pone en shock hipovolémico y que llega al hospital con 80, 40 de presión arterial, pálido y anémico. Eso también repercute en el cerebro y hay una hipoperfusión cerebral. Entonces son tres mecanismos por los cuales se provocaría una enfermedad cerebrovascular isquémica. Y el último mecanismo por el que se produce una enfermedad cerebrovascular, pero es hemorrágica, es la ruptura del vaso sanguíneo. Y esa ruptura del vaso sanguíneo, que puede ser del mismo vaso como tal, el mismo perforante que provoca una hemorragia dentro del parénquima, o una ruptura de un aneurisma que provoque una hemorragia subaracnoide. Y en todo este manejo del paciente con enfermedad cerebrovascular, las imágenes no son indispensables. Y digo que no son indispensables porque es muy, pero muy difícil poder definir desde el punto de vista clínico si es un infarto o si es una hemorragia cerebral. Porque se presentan igual. Los dos dan dolor de cabeza, los dos dan déficit motor, los dos dan
los dos pueden provocar muerte súbita, los dos pueden provocar pérdida de la conciencia, los dos pueden provocar convulsiones, podría. Entonces, eso hace que clínicamente no podamos determinar. ¿Es posible que la hemorragia intracerebral le dé más cefalea y más hipertensión arterial y más probabilidad de pérdida de la conciencia? Eso sí. ¿Por qué? Porque la hemorragia intracerebral es la formación de un coágulo que está metido dentro del parénquima y eso produce un efecto de masa. Eso produce aumento de la presión dentro del cráneo. Entonces, por lo tanto, hay síntomas mayores de hipertensión endocranial en la hemorragia intracerebral que en el infarto cerebral. La tomografía, tal como vieron con María José, la tomografía nos permite diferenciar tempranamente si hay sangre. Y eso es muy importante, porque si usted encuentra sangre de entrada en un paciente con un ictus agudo, pues usted sabe que no le puede dar fibrinolítico. Usted sabe que no le puede anticoagular. Pero si yo no veo nada y la tomografía es normal, simplemente lo que puedo decir es que el infarto no se ve, pero que es un infarto, que no es una hemorragia. Y entonces eso me va a permitir acceder a la decisión del tratamiento más, el que más convenga, el que el paciente podría tener acceso. En la resonancia magnética, como ustedes ya escucharon, tienen mayor diferenciación en estructuras de la fosa posterior, tallo encefálico, cerebelo. En cambio, la tomografía es muy mala para eso, salvo que existe hemorragia, un infarto cerebral en tallo encefálico no se va a poder ver con. Y en cambio en la resonancia sí la vamos a poder ver y nos vamos a poder ver desde tempranas, pocas horas, ya a las 3 horas ya existen cambios en la resonancia magnética. En cambio, para que se vea en una tomografía debe haber pasado por lo menos 16, 18 horas. Casi siempre se ve ya después de las 24 horas el infarto cerebral. Si ustedes comparan estas 4 imágenes que se ven aquí, ustedes van a ver que aquí en esta tomografía se ve, aquí se visualiza una hipodensidad, que es en la región medial del lóbulo occipital. Y acá en las otras imágenes, en FLAIR y en difusión, se ve mucho mejor y ven que hay un infarto cerebral también del otro lado. Y acá muy poco se lo ve, aquí es algo aquí medio muy tenue, que yo no podría decir con certeza. Por supuesto, un corte diferente, este de aquí al corte de acá. Pero simplemente es para poder verificar lo distinto que se ve, con mayor detalle, con mayor exactitud, se ven las lesiones isquémicas en una resonancia. Entonces tenemos la isquemia cerebral, que puede ser un TIA o puede ser un infarto cerebral, y eso equivale al mayor porcentaje de enfermedad cerebrovascular, y la hemorragia intracerebral, que puede ser subaracnoidea o una hemorragia intraparenquimatosa que corresponde a la menor proporción de enfermedad cerebrovascular. Cuando ya se produce un stroke, un infarto cerebral, ya hablamos de síntomas que ya están establecidos, que duran probablemente más de 24 horas. Cuando hablamos de TIA, los síntomas duran menos de 1 hora, pero como les decía, lo más importante es que no debe haber un infarto cerebral y por lo tanto la resonancia de cerebro es normal. La duración típica es de 10 minutos y los TIA que duran más de 1 hora ya dejan infartos pequeños. Una de las características del TIA es que es un signo de alarma de un potencial infarto
Por lo tanto, le permite a usted una llamada de advertencia que le dice, oye, lo más probable es que me infarte en los próximos días. Y de hecho, los pacientes tienen un mayor riesgo de infarto cerebral en los siguientes 3 meses. Este TIA puede estar relacionado tanto a enfermedades trombóticas como a enfermedades embólicas, a lesiones lacunares. ¿Y por qué se produce la reversión del síntoma? Porque se produce una recanalización del vaso sanguíneo. Recuerden que en la sangre nosotros tenemos dos sistemas de coagulación, uno que va a favor de la coagulación y otro que va en contra de la coagulación, y los dos sistemas siempre están equilibrados. Cuando tenemos un trombo, lo que hace nuestro organismo es activar el sistema de anticoagulación, el propio sistema de anticoagulación, y tratar de degradar ese trombo. Cuando lo consigue, pues entonces el vaso sanguíneo se permeabiliza otra vez y regresa a la normalidad. Pero eso significa que por algo ocurrió esa trombosis. O se tapó esa arteria en ese mismo sitio, o viajó un trombo de otro lado y se fue a parar en ese sitio. Los sitios de embolia, de émbolos que van hacia el cerebro, son principalmente el corazón y los grandes vasos. El corazón, ejemplo, fibrilación auricular, una estenosis mitral, un aneurisma de ventrículo izquierdo, un infarto agudo de miocardio que produce fenómenos discinéticos. Puede ser una lesión en el callado aórtico, una ateromatosis del callado aórtico. Puede ser una placa de ateroma en la bifurcación carotidia. Es mucho menos frecuente que viaje un trombo desde las extremidades inferiores en una trombosis venosa. Porque la mayoría de esos, por decir todos esos trombos, terminan en el pulmón, producen embolia pulmonar. Pero si el paciente tiene un foramen oval permeable que no ha sido diagnosticado porque nunca ha dado síntomas, es posible que el trombo pase, haga un shunt de la circulación derecha a la circulación izquierda y directamente pase a circulación arterial, y de ahí se provoque la embolia cerebral. Pero eso es siempre y cuando exista un foramen oval permeable. De lo contrario, las trombosis venosas en los miembros inferiores lo que dan es embolias pulmonares. El TIA siempre es un factor independiente de riesgo para stroke. Los pacientes que tienen historias de TIA se ven, son los que más sufren infartos cerebrales. Si el TIA va a provocar un infarto cerebral o no, realmente no lo sabemos. Y eso va a ser establecido mediante escalas de probabilidades, entre las cuales está la escala del score ABCD2, que nos permite establecer qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar un infarto cerebral. Y este score de ABC implica la A, la edad, la B, la presión arterial, la C, los rasgos clínicos, la dificultad, que puede ser dificultad, debilidad unilateral o debilidad o dificultad para hablar, la D de duración y la D de diabetes. Entonces tienes A, B, C y 2D. Si la edad es mayor de 60 años, la presión arterial es más de 140/90. Si los hallazgos clínicos son de debilidad unilateral o ya hay trastorno del lenguaje, si la duración es más de 60 minutos, si hay diabetes, todo eso te suma puntos. Y la presencia de 4 puntos o más indica que tiene más riesgo ese paciente de hacer un infarto cerebral en los siguientes días.
esta secuencia de eventos parte desde el punto de la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral equivale al flujo sanguíneo cerebral y este es el resultado de la diferencia entre presión arterial media y presión intracraneal. La presión de perfusión cerebral alrededor es de 150 mililitros por 100 gramos de tejido y por minuto. Cuando existe un aumento de la presión intracraneal, la presión arterial tiene que aumentar obligatoriamente para poder mantener la diferencia que mantenga la presión de perfusión cerebral. Eso significa que todos los pacientes que tienen un stroke, sobre todo, mucho más los que tienen una hemorragia intracerebral que aumenta más la presión intracraneana, todos van a tener un aumento de la presión arterial. Y hago esa aclaración e insisto en esa aclaración porque es común escuchar y creer que como el paciente llega a la emergencia afásico y hemipléjico y con presión de 220, 130, que es esa presión, ese 220 y 130, el responsable de que se haya infartado, que haya hecho la hemorragia cerebral. Cuando es al revés. La hemorragia cerebral o el infarto cerebral son los que han provocado que esa presión arterial se eleve. Pero es que se tienen que elevar porque si no se eleva la presión arterial, la presión de perfusión cerebral disminuye. Entonces, por esa razón, es importantísimo saber si el paciente está en curso de un infarto cerebral, con lo cual la tomografía va a ser normal, o tenemos una hemorragia intracerebral. Porque si es un infarto cerebral, yo no le puedo normalizar la presión arterial. No puedo bajársela demasiado. No puedo bajársela por debajo de 180 de sistólica, porque provoco más isquemia cerebral. En cambio, si es una hemorragia intracerebral, sí tengo que ser un poco más agresivo en el manejo de la presión arterial en la emergencia, porque si no el hematoma va a crecer. Entonces, fíjense lo importante de poder tener una imagen lo más pronto posible en un hospital. Afortunadamente, nuestros hospitales todos tienen por lo menos un tomógrafo, pero eso le da a usted la pauta de saber si tiene luz verde o no para anticoagular a un paciente. Aquí tienen un paciente en el que se ve progresivamente desde los cortes inferiores a los superiores la hipodensidad en el territorio de ambas arterias cerebrales posteriores, que equivaldría a un infarto que probablemente esté relacionado con una trombosis de la arteria basilar o de la punta de la basilar, básicamente, porque si fuese de la arteria basilar se viera también lesiones isquémicas en el tallo. El cerebro tiene lo que se llama un mecanismo de compensación que está dado por la autorregulación del flujo. Este mecanismo de compensación consiste en que el cerebro está capacitado para abrir o cerrar el lecho arterial dependiendo de si le está llegando poca sangre, con lo cual tiene que abrir el lecho arterial, o le llega mucha sangre por hiperflujo, entonces cierra, se produce una vasoconstricción. Y eso hace que siempre se esté manteniendo esa presión de perfusión cerebral estable. Si el cerebro se daña, un infarto o una hemorragia, ese mecanismo de autorregulación se pierde. Y eso hace que la presión se dispare muchísimo y no necesariamente compense lo que le está faltando al cerebro en ese momento. Asimismo, esa falta de autorregulación hace que el bajar bruscamente la presión arterial provoque en el paciente una hipotensión severa. Porque
este mecanismo de autorregulación que el cerebro da a través, acuérdense que están en el tallo encefálico, están los centros cardiovasculares, cerebro cardiorrespiratorio. Entonces, las señales para aumentar o disminuir la presión arterial según las necesidades no están adecuadas. Bien, yo me voy a quedar ahí. Van a tener media hora para comenzar a ver los videos. La próxima semana voy a hablar sobre enfermedad cerebrovascular, ya en general. Yo les pido que hasta ese momento hayan visto todos los videos y lean lo que más puedan sobre enfermedad cerebrovascular. Pueden leerla directamente en el Adams, que es el texto base. Pueden leer en los artículos que es subido en la plataforma. Lo importante es que sepan la terminología, sepan lo importante del diagnóstico temprano, cómo hacer el diagnóstico y qué es lo que debemos hacer para no hacer daño al paciente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo tengo una pregunta, doctora. Dígame. Un ataque isquémico transitorio, ¿cuántas veces le puede dar a un paciente? Las veces que sea. Pueden tener 3, 4, 5. O sea, mientras más... a ver, si tú tienes un infarto cerebral, lo más probable es que hayas tenido isquemias transitorias anteriormente y no las identificaste. Y si no las tuviste y tienes solamente TIAs, significa que estás en peligro de hacer un infarto cerebral. Es difícil que alguien, por decirte, tenga 10 TIAs y nunca se haya infartado. Eso es raro. Pero si ya tienes 2 o 3, ese paciente tiene que ser estudiado íntegramente porque algo está sucediendo y quizás ya el siguiente ya no va a ser un TIA, sino un infarto. Gracias, doctora. Ok. Bueno, entonces, a estudiar, chicos. Recuerden, nos vemos la próxima semana y lean bastante lo que más puedan para que puedan entender cómo avanzamos. ¿Ok? Que tengan